Vamos a entrar en la lectura de la palabra del Señor. Miren, yo voy a estar compartiendo con ustedes pues este consejo que Dios ha puesto en mi corazón y a poco iremos compartiendo a través de este pasaje y tomaremos alguna aplicación para aplicarla a nuestra vida cristiana. Y cuando Dios permita, cuando Dios me haga ver que ya es suficiente porque Dios ya nos ha bendecido, si no termino el mensaje, pues lo cortaremos y daremos gracias al Señor por la bendición en esta noche administrada por medio del mensaje de la palabra del Señor. Y leemos, pues, en el capítulo 3, versículo 1 del libro de Apocalipsis. Es un mensaje que Dios envió por medio del apóstol Juan a una iglesia que se encontraba en Sardis. Vamos a hablar un poquito por medio de la lectura y a través del mensaje de esta iglesia. Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 1. Y dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras y sé que tienes nombre de que vives, pero dice el Señor, pero yo sé que estás muerto. Por lo tanto, dice el versículo 2 de este capítulo 3, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque he aquí que no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3 dice, por lo tanto acuérdate de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero yo que conozco la iglesia y escuadriño el corazón de la iglesia, digo que hay unas pocas personas en Sardis que se han preocupado de no manchar sus vestiduras. Por lo tanto, yo digo, y estas que se han esforzado por mantenerse limpios y puros, dice, andarán conmigo en vestiduras blancas, porque todos ellos son dignos. Y ahora dice, y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y también delante de sus ángeles. Y termina el capítulo 3 con el versículo 6 diciendo, el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios en esta tarde, en esta noche, pues nos bendiga a través de este pasaje, conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos y con la cual nos hemos conectado buscando en esta noche la bendición del Señor. Y yo quiero decirles, hermanos, que en este momento, cuando el Señor envía este mensaje, esta carta, a una de las 7 iglesias, a la iglesia de Sardis, quiero decirles que Sardis, la ciudad de Sardis, se encontraba a unos 48 kilómetros al sur de Tiatira. Era la capital de Lidia y se tenía a esta ciudad por una ciudad inexpugnable. Esto quiere decir que era una ciudad, o que se tenía esta ciudad por una ciudad inquebrantable, insuperable, fuerte, invulnerable, invencible, firme, tenaz y sólido. Pero se levantó un rey, el rey Ciro, y capturó esta ciudad entrando por un camino secreto a través de un acantilado. De esta forma, queridos hermanos, fue tomada esta ciudad de Sardis.
Ha habido momentos difíciles, muy duros, de muchísima persecución en medio de la Iglesia del Señor, especialmente en el comienzo de la Iglesia del Señor. Y en este tiempo que la Iglesia del Señor ha estado experimentando, viviendo momentos difíciles, momentos muy duros, donde se han levantado hombres y reyes y se han metido, hermanos, y han luchado contra la Iglesia del Señor. En este momento tan difícil, el Señor aparece con un mensaje de ánimo y muy positivo para esta iglesia. Y Él aparece como aquel, atiendan, que tiene los 7 espíritus de Dios y también las 7 estrellas. Hoy yo les quiero, hermanos, compartir, quiero dirigirme esta noche a todos ustedes, de que cuando Dios aparece de esta forma, lo que el Señor les quiere administrar con el propósito de animarles, que en medio de una dura y fuerte tribulación, el Señor es el que tiene el control de todas las cosas. Recuerden que en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, cuando el Señor se le aparece al apóstol Juan, se le aparece, hermanos, de esa manera en la cual hoy se encuentra la persona de Jesús, estando allí a la diestra del Padre. Y Juan le ve como alguien tan sublime. Lo ve, queridos hermanos, como al Hijo de Dios, y lo ve con sus cabellos blancos, con un cinturón de oro, con unas vestiduras blancas resplandecientes que le llegan hasta los pies, que tiene una espada en su mano. Y la Biblia dice, y cuando le ve en medio de los 7 candeleros de oro, es decir, que en medio de una iglesia golpeada, zarandeada, donde está viviendo tiempos muy duros y de grande tribulación, donde se han levantado hombres y reyes contra ellos, el Señor aparece con el fin de animarles en medio de tan dura tribulación, de que el Señor siempre está en medio de su iglesia. Y está en medio de su iglesia como aquel que tiene el control de todas las cosas. De tal manera, queridos hermanos, que por muchos hombres y reyes que se han levantado en contra de la iglesia del Señor, nunca han podido cerrar la iglesia, cerrar la boca de aquellos hombres y mujeres que han conocido, que se han encontrado con el Señor. Siempre han habido hombres y mujeres fieles a Dios, que a pesar de que han sido golpeados, zarandeados, que han pasado por momentos de luchas, de tribulaciones, ellos siempre han sabido honrar a Dios en todo momento. Y a pesar de que han tratado de parar a la iglesia del Señor, no han podido. Después de más de 2000 años, todavía hoy la iglesia del Señor sigue en pie y estamos testificando, predicando de la palabra de Dios. Pero yo quiero hablarles de que el Señor aparece como aquel que tiene el control de todas las cosas. Y yo quiero decirles en esta noche que no sé cuál es su situación, cómo realmente hoy se encuentra usted y su casa. Pero hoy yo quiero animarles con la palabra del Señor.
Dios tiene el control de usted y de su casa. Hoy Dios tiene el pleno control de nuestras vidas y de nuestras casas. Esta noche llamaba a nuestro hermano Miguel Amador. Ya saben que es un ministerio anciano, un hombre anciano que es parte de todos nosotros, que siempre está conectado con todos nosotros. Y que cada vez que nuestro hermano comparte con nosotros, aunque sea una oración, nos bendice muchísimo. Tenemos ese conocimiento que también su compañera, nuestra hermana Mercedes, cuando la escuchamos orar al Señor, también vemos a una mujer, no tan solamente bendecida, sino que Dios nos bendice también muchísimo a través de ella, de este matrimonio. Y le preguntaba, porque ya saben ustedes que nuestro hermano Miguel Amador pues está en manos de médicos, están con un tratamiento, hay días que se encuentra bien, otros días que no se encuentra tan bien. Nosotros llevamos orando por él y por su casa, y él me decía, miren ustedes, hermanos, él me decía, estamos en las manos de Dios. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Y yo le decía, amén. Yo le decía, y lo que Dios permita pasará. Queriendo decir, queridos hermanos, que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Por eso cuando nosotros oramos por nuestros problemas, por nuestras necesidades, por gente enferma, por familias muy necesitadas, oramos siempre que sea conforme a la voluntad del Señor. Y oramos con esa confianza, con esa fe en el Señor, de que aunque a las veces recibimos malas noticias, decimos, el Señor siempre tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque el Señor es el que tiene el control de todas las cosas. Y Dios, hermanos, ha establecido que nunca caerá un pelo de nuestra cabeza sin el permiso del Señor. En medio de una grande tribulación, hermanos, el Señor aparece como aquel que tiene el control de todas las cosas. Dios es el que cuida de todos nosotros. Atiendan en esta noche, hermanos. Siento a Dios. Hay un texto en la palabra del Señor que dice, el que aportillare el vallado correrá el peligro de que la serpiente de este mundo le pueda morder. Pero mientras usted no quebrante, no rompa el vallado que Dios ha puesto alrededor de su vida y alrededor de su casa, la serpiente nunca le podrá dañar, no le podrá morder, porque Dios ha puesto, hermanos, un vallado de protección alrededor de todos nosotros. El diablo no puede tocarnos, porque Dios ha tomado el control de todos nosotros. Pero yo les animo, manténganse firmes dentro del vallado y de la protección de Dios, y esperemos en Él, porque Él hará. Decía el salmista, pacientemente en medio de una difícil tribulación, viviendo un tiempo de angustia, decía el salmista, pacientemente esperé en Jehová. Y llegó el momento en que Dios me miró y oyó, escuchó mi oración, atendió a mi clamor y extendió su mano y me sacó. Me sacó del lugar en que me encontraba, en un pozo de desesperación. Y no tan solamente me sacó, sino que puso mis pies en roca, en peña firme, y puso palabra, alabanza en mi boca. Hoy yo quiero decirles
estén firmes en el Señor. A pesar de que estemos pasando, viviendo momentos difíciles, quizás muy duros para muchos. Pero recuerden, tenemos promesa de Dios. Dios es el que cuida de nosotros y también de nuestras casas. Por lo tanto, mire a ver, manténgase firme y dentro de ese vallado de protección que Dios ha puesto alrededor de todos nosotros. Y creamos, confiemos y esperemos en el Señor, porque el Señor siempre tiene la última palabra. Con el nacimiento de Jesús, la Biblia dice, y cuando llegó el tiempo establecido por el Señor, Dios envió a su Hijo. Y yo digo, Dios tiene un tiempo para todas las cosas, y no se preocupe, usted manténgase firme y dentro de la voluntad del Señor, no rompa, no quebrante ese vallado de protección que Dios ha puesto. Respete a Dios y a su palabra, confíe en el Señor, manténgase firme, no dude, no pierda su confianza en el Señor, porque esta tiene grande galardón. Y no se preocupe, que Dios tiene un tiempo establecido para todas las cosas, y lo que Dios quiera se hará. Amén, hermano. Yo digo amén en esta noche a la palabra del Señor. Él aparece como aquel que tiene el control de su iglesia, como aquel que tiene el control de todas las cosas. Pero cuando leemos, hermanos, el versículo 2 y el versículo 3, la palabra del Señor dice, sé vigilante. Por lo tanto, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque he aquí que no he hallado tus obras perfectas. Miren, hermanos, cuando el Señor, en el versículo 2, les avisa, les exhorta a que sean vigilantes y que afirmen de una manera estable, positiva, aquellas cosas que tenían que hacer morir en ellos, porque dice la palabra, porque vuestras obras no son perfectas delante de mí. Es porque en medio de esta iglesia habían gente que habían creído en la palabra del Señor, pero que no viviendo una vida de acorde, no respetando la palabra del Señor. El Señor les descubre, porque ellos, de alguna manera, a nivel de iglesia, tenían una vestidura, un disfraz de que la vida de Dios estaba en ellos, porque estaban viviendo conforme a la voluntad del Señor. Pero el Señor, que conoce todas las cosas, descubre lo que hay en el corazón de muchos creyentes que aparentaban ser lo que no eran, y les dice, vosotros decís y tenéis nombre de que estáis vivos, pero yo, que conozco la verdadera condición, os digo, estáis muertos. Por lo tanto, te aconsejo que seas vigilante, que vigiles y que afirmes las otras cosas que están para morir, porque he aquí que no he hallado tus obras perfectas. Cuando leemos en el capítulo 10, versículo 32 del libro de Hebreos, en la Biblia del lenguaje sencillo, dice el Señor, recuerden todas las cosas, todas las dificultades y los sufrimientos por los que ustedes pasaron al principio de vuestra conversión, cuando aceptaron la buena noticia. A pesar de eso, nunca
dejaron de confiar en el Señor. Y en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 7, dice: ustedes ibais bien. ¿Quién les impidió? Dice el apóstol Sabro, ¿quién les impidió para seguir obedeciendo al verdadero mensaje? Hoy yo les quiero decir, hermanos, que un buen principio hay veces que no garantiza un buen final. Hay quienes han empezado bien. ¿Qué digo bien? Súper bien. Y han sabido retener el mensaje. Y por causa de retener la palabra del Señor y vivir una vida de verdadera conversión en el Señor, han dejado muchas cosas. Han sacrificado muchas cosas. Se han enfrentado a muchísimas situaciones difíciles por vivir una vida de acorde con la palabra y voluntad del Señor. Por ser fieles a Dios, se han perjudicado a sí mismos. Pero han pasado los años, ha pasado el tiempo, y en vez de superarse en la vida cristiana, muchos han empezado, queridos hermanos, a retroceder. Han empezado, queridos hermanos, a volver su cara atrás. Y han dejado, queridos hermanos, de mirar a Cristo y a su palabra. Y se han convertido en hombres de doble ánimo. Que sí, que me gusta el Evangelio, que creo en Dios, que me gustan las cosas del culto, que voy al culto. Pero cuando tengo que hacer una cosa contraria a la palabra del Señor, también la hago. Si tengo que practicar cosas que la Biblia me las prohíbe, las cometo y las hago. Y están, hermanos, con un pie dentro y un pie fuera. Hoy estoy bien, mañana estoy mal. Y se han convertido en hombres de doble ánimo. Pero el Señor nos dice que debemos descubrir nuestra verdadera identidad delante de Dios y delante de los hombres. No podemos aparentar y hacer creer a los demás que tenemos nombres, de que vivimos, cuando Dios conoce la verdadera intención del corazón. Cuando Dios conoce nuestra verdadera identidad, podremos engañar a los hombres, pero a Dios, ¿le podremos engañar? No. Dios condena la postura, la actitud rebelde de muchos cristianos, gente que habían creído y que estaban dentro de esta iglesia, la iglesia de Sardis. Y les condena, manifestando, sacando a la luz el Señor la verdadera condición y situación en la que se encontraban. Ellos decían: tenemos nombre de que estamos vivos, pero el Señor dice: pero yo que conozco la realidad de todas las cosas, digo, estáis muertos. Pero aunque Dios les condena, Dios es Dios de segunda oportunidad, porque escrito está en la palabra, porque Dios no quiere la muerte del que se pierde, sino que todos los hombres se arrepientan, vuelvan a Dios y se conviertan, para poder salvar su alma. Él no quiere la muerte del que se pierde. Él quiere que todos los hombres se arrepientan y sean salvos. Por eso, teniendo este deseo Dios en el corazón de que no se pierda nadie, no tan solamente entregó a su Hijo, no tan solamente entregó a Jesús
sino que Dios es un Dios de segunda oportunidad. El hijo pródigo, cuando volvía a la casa del padre, volvía pensando y diciendo: cuando esté delante de mi padre, le diré: Padre, reconozco, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me recibas como mi hijo. No lo merezco. Pero qué padre, hermanos, qué padre tira a un hijo. Si la Biblia dice: aunque la mujer se olvidare de lo que dio a luz, dice el Señor: yo jamás, nunca me olvidaré de vosotros. Cada uno de nosotros estamos en la mente de Dios. Nuestros nombres están escritos en la palma de la mano del Señor. Él nunca nos olvidará. Siempre nos tendrá en la mente. Él es Dios de segunda oportunidad. Yo no sé cómo hoy te encuentras, se podrá encontrar usted, pero recuerde que Dios le sigue amando y que Dios es Dios de segunda oportunidad, que Él no quiere la muerte del que se pierde, sino que los hombres se arrepientan, reconozcan su verdadera condición, su verdadero estado, y que se arrepientan. El Señor les dijo: acuérdate pues de lo que has recibido y afirma las otras cosas que están para morir. Acuérdate de lo que has recibido y has oído. Oh, hermanos, tenemos delante de nosotros el mensaje que hemos recibido de parte del Señor. Es verdad que los tiempos cambian, los años nos cambian. Cuando llegamos a una edad avanzada y tenemos fotos, vídeos, cuando estábamos en una edad de 20 años, de 23 años, de 26 años, y nos vemos ahora, vemos la diferencia. Hemos cambiado. El tiempo cambia, pero el mensaje no cambia, el evangelio no cambia. La palabra de Dios no cambia. Por lo tanto, en el libro de los Hebreos, dirigiéndose a la iglesia del Señor, les dicen: recuerden todas las dificultades y los sufrimientos por los que ustedes pasaron al principio de vuestra conversión, cuando aceptaron la buena noticia, el mensaje. A pesar de eso, nunca dejaron confiar en Dios. Hemos pasado por momentos difíciles, por momentos muy malos, hermanos. Nos hemos tenido que enfrentar a muchísimas cosas. Hemos tenido, hermanos, que despojarnos de cosas que han estado arraigadas en nuestra vida durante muchísimos años. Hemos tenido que perjudicarnos en muchas cosas. Hemos tenido que renunciar a muchas cosas. Pero hemos luchado por ser fieles a Dios. Nunca hemos mirado esos momentos difíciles, sino que en esos momentos difíciles es cuando más nos hemos abrazado a la palabra y nos hemos metido en la intimidad, en el secreto de Dios, y le hemos dicho: Señor, ayúdanos, ayúdanos a superar este mal momento, ayúdanos a saber perdonar a los que nos ofenden, a los que se meten contra nosotros.
Ayúdanos a ser fiel a ti, aun en los momentos más difíciles. Y no ha habido nada, hermanos, ni nadie que nos haya hecho retroceder, sino que de una manera firme, estable, sabiendo en quién hemos creído y abrazando el mensaje que hemos recibido desde el principio, nos hemos mantenido siendo fieles al Señor. Pero ha pasado el tiempo. Hemos dicho que el tiempo cambia, pero Dios no cambia. Pero nosotros, muchas veces, por descuido, en vez de mejorar nuestra situación y condición en nuestra vida cristiana delante del Señor, en vez de superarnos, mejorarla, sin darnos cuenta, por circunstancias, nos dejamos hasta llegar a convertirnos en personas, en hombres de doble ánimo. Nos gustan las cosas de Dios, pero también nos gustan las cosas del mundo. El apóstol San Pablo, dirigiéndose a la iglesia de los Gálatas, dice: ustedes iban muy bien. ¿Quién les impidió seguir obedeciendo al verdadero mensaje? ¿Qué nos impidió, hermanos, ser fieles al verdadero mensaje? Quiero terminar, hermanos. Tengo varios puntos en este mensaje, pero creo que lo que Dios quería compartir lo ha hecho ya. Recuerden, todavía es tiempo, hay tiempo de mejorar nuestra calidad cristiana delante del Señor. Todavía hay tiempo, tenemos tiempo de afirmar nuestras vidas delante del Señor y de sacrificar, de romper, de alejarnos de todas aquellas cosas que de alguna manera nos están perjudicando en la vida cristiana y ponernos firmes en los caminos del Señor. La vida es corta. Muchas veces, mirando la vida y mirando los años cómo pasan, decimos: la vida se convierte en 4 días. Muchos dicen: para 4 días que hay que vivir, vamos a disfrutar. Pero yo digo, hermanos, aprovechemos el momento. Aprovechemos este tiempo que Dios nos da, que es el tiempo de Dios. Un tiempo que Dios quiere seguir bendiciéndolo. Por lo tanto, recuerden, no podemos, hermanos, vivir de cualquier manera y creyendo que cuando llegue el momento, hermanos, nosotros partiremos con el Señor. Hay que ponerse a cuentas, hay que ponerse al día con el Señor. Hay que ponerse al día con el Señor, hermanos. Termino con esta lectura. Libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya le dice el versículo 22 del capítulo 7 del Evangelio de San Mateo: muchos me dirán en aquel día, Señor, no profeticemos en tu nombre, y en tu nombre echemos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Todavía hay tiempo, tenemos oportunidad de reconciliarnos, de arrepentirnos y volver a las manos del Padre.
abrazar su palabra y dejarnos que el Espíritu Santo sea el que nos gobierne. Y recuerden que en medio de todas las cosas se encuentra Él. Él siempre está en medio de todos nosotros y es el que lleva el control de todas las cosas. Pero mantengámonos dentro de ese vallado que Dios ha puesto alrededor de nosotros. Mientras nosotros lo respetemos, la serpiente de este mundo nunca podrá entrar ni tampoco nos podrá dañar. Respetemos ese vallado, esa protección, abrazando el mensaje, la palabra del Señor y viviendo vidas de orden, de acorde a la palabra de Dios. Pues hasta aquí, hermanos, lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta noche. Les quiero confesar que cuando uno no está un poquito preparado, pues a la hora de administrar estamos un poquito nerviosos, porque es un mensaje que hacía mucho tiempo que lo tenía ahí, como muchas veces decimos, en el baúl del olvido, y escasamente 15 minutos antes de comenzar el culto, Dios me lo recordaba. No he tenido tiempo de poder meditarlo, hermanos, y estaba un poquito nervioso, pero estoy satisfecho, porque no tan solamente he podido sentir a Dios mientras les estaba compartiendo esta palabra, sino sigo sintiendo a Dios. Y como decía nuestro hermano Johnny en un mensaje que ponía en nuestro WhatsApp, que la administración de esta noche tenía que ser otra administración que nosotros habíamos preparado, pero que en el último momento Dios ha puesto una administración nueva y diferente y que no estaba en nuestra mente. Pero nuestro hermano Johnny decía, pero creemos que estamos en el propósito de Dios. A Dios no le pilla nada por sorpresa. Dios sabe siempre lo que tiene que hacer en cada momento. Y creo que estamos en el momento de Dios y estamos en el culto de Dios. Y usted en esta noche no está aquí dentro de este culto virtual porque usted decidió conectarse. Creo que ha sido movido por el Espíritu Santo porque Dios tenía esta palabra para usted, para mí y para todos nosotros. Que Dios les bendiga y gracias por haberme escuchado en esta noche. Adelante, Johnny. Eduardo, que Dios os bendiga muchísimo. Adelante.